Hay momentos que, de verdad, definen toda una era. Y a veces no es una gran batalla, sino un enfrentamiento, uno muy explosivo en el Congreso. Uno que, sin que nadie lo sospechara, terminaría siendo la premonición de uno de los juicios más impactantes en la historia reciente de México. Vamos a analizar cómo se llegó a este punto. Bueno, y con estas palabras así contundentes, un fiscal estadounidense daba el banderazo de salida a un juicio en Nueva York. Pero ojo, en el banquillo de los acusados no estaba un criminal cualquiera, no. Estaba nada más y nada menos que el hombre que alguna vez fue la cara visible de la guerra contra el narcotráfico en México. La verdad, la escena era surrealista. Pensemos en esto. Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, una de las figuras más poderosas del país, y de repente ahí estaba, escuchando las acusaciones en su contra. Pero no en México, no, a miles de kilómetros de distancia, en una corte federal de Estados Unidos. Es increíble. Y desde el primer momento el choque de narrativas fue total, absoluto. Por un lado, la fiscalía lo pintaba como un traidor que jugaba para dos equipos. Pero por el otro, su defensa decía que no, que él era la víctima de un complot, uno orquestado por los mismísimos capos que él había arrestado y extraditado. Entonces la gran pregunta era, ¿a quién creerle? ¿Dónde estaba la verdad? Pero a ver, para entender cómo es que se llegó a este punto, tenemos que echar la cinta para atrás. Más de una década. Nos vamos a un enfrentamiento en el Congreso, uno que en su momento muchos vieron como, un simple escándalo político más, pero que hoy resuena con una fuerza increíble. Son 13 años, ¿eh? 13 años los que separan estos dos momentos clave. Pero la conexión es total. Lo que se gritó en el Congreso en 2010 se convirtió literalmente en el eco que retumbó en la Corte de Nueva York en 2023. Y hay que decirlo, esta no fue para nada una acusación sutil. ¿Qué va? Fue una confrontación directa, cruda y además televisada para todo el país. El diputado Gerardo Fernández Noroña no se anduvo con rodeos, ¿eh? Le apuntó directamente al hombre que en ese momento era el más poderoso de la seguridad en México. Ok, pero ¿qué había detrás de una declaración así de fuerte? Bueno, Noroña no se quedó solo en el insulto, para nada. Empezó a desglosar lo que él llamó la carrera criminal de García Luna. Y empezó por donde más duele y lo que todos entienden, el dinero. El primer dardo fue una propiedad, una casa que según Noroña valía 20 millones de pesos. Y claro, la pregunta salta de inmediato, ¿cómo es que un funcionario público con un sueldo que se conoce puede pagar una residencia de ese calibre? Pero la cosa no paró ahí. Salió a relucir una segunda propiedad, ahora una de campo, con un valor estimado de 15 millones de pesos. O sea, el patrimonio del secretario, visto así, pues, para el legislador era simplemente inexplicable. Y ojo, porque las acusaciones escalaron rápido. Ya no se trataba solo de dinero o de enriquecimiento ilícito. No, Noroña empezó a pintar un panorama mucho más oscuro, de abuso de poder sistemático. Habló de violaciones a derechos humanos. Y soltó la que era, sin duda, la acusación más grave de todas: proteger activamente al cártel de drogas más poderoso del mundo. Ante un ataque tan frontal, pues claro, todo el mundo estaba esperando la respuesta. Y García Luna tomó la palabra. Pero no lo hizo con ira, ¿eh? Lo hizo con una calma casi de hielo. Una calma calculada para ir desarmando, punto por punto, todo lo que acababa de oír. Su defensa fue muy clara, muy directa. A ver, García Luna dijo, esto es una hipoteca. Llevo 22 años trabajando. Además, recalcó que sus finanzas eran públicas porque él mismo así lo había decidido. Y al final lanzó el reto a su acusador. Si tienes pruebas, preséntalas ante las autoridades. Y bueno, por años ese pleito en el Congreso quedó ahí, como un recuerdo más de la política. Pero avancemos en el tiempo hasta 2023. De repente, esas mismas acusaciones, casi palabra por palabra, resurgieron para convertirse en el corazón del caso de la fiscalía estadounidense. Vamos a recordar la acusación más explosiva que se hizo en el Congreso mexicano, esa supuesta alianza directa con el Chapo Guzmán. En aquel entonces, para muchos, sonó a una exageración, a una hipérbole política, ¿no? Y ahora, escuchen esto. Es un testigo en el juicio de Nueva York, un ex operador del cártel. La frase es un poco distinta, pero la esencia es exactamente la misma. De pronto, lo que había sido una acusación política se transformó en un testimonio bajo juramento.
Fue el testimonio de Sergio Villarreal el Grande el que empezó a pintar un cuadro, pues, muy detallado de esa supuesta colaboración. Habló de sobornos mensuales de al menos $1.000.000. Dijo que García Luna estaba en la nómina del cártel. Mencionó regalos como una Harley Davidson de colección. E incluso dijo que hablaba con Arturo Belgrán Leiva como amigos. Poco a poco, la narrativa de la fiscalía empezaba a construirse sobre estos relatos, la verdad, impactantes. Así que el viaje de Genaro García Luna, de ser la cara de la seguridad en México a sentarse en el banquillo de los acusados en un tribunal estadounidense, es sin duda una de las caídas más espectaculares de la política moderna. Un recorrido que, como vimos, tardó más de una década en llegar a este punto. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta que va más allá, porque este caso trasciende a un solo hombre, ¿no? Se trata de la confianza en las instituciones, de esa línea, a veces tan delgada, entre la ley y el crimen. Y sobre todo, nos hace pensar en cómo unas palabras, dichas en un foro político, pueden, con el tiempo, obligar a toda una nación a enfrentarse con sus verdades más, pero más incómodas.